varios aspectos que se pueden reflexionar sobre este último pleno casatorio. Solo 4 cuestiones. Primero, voy a explicar o dar algunas reflexiones críticas sobre el problema que creo que subyace de corte procesal en este pleno casatorio, más allá del problema formal que se ha planteado, ¿no? Segundo, voy a hablar un poco sobre la naturaleza del procedimiento sumarísimo, porque es el contexto en el que se discute si el juez puede o no revisar de oficio esta situación de validez del acto jurídico que pueda dar pie a una formalización del contrato, esto es, elevar a escritura pública. Tercero, voy a hablar sobre cómo, de qué manera, ¿no? Ya se ha mencionado, felizmente se ha hecho un resumen muy bien del caso, así que me ahorran esa explicación. Y voy a decir cómo la Corte Suprema ha resuelto el hecho de que al juez se le reconozca las posibilidades de revisar la validez del acto jurídico en un procedimiento sumarísimo de escritura pública. ¿De qué manera puede hacerlo? Dice sí, pero hay que ver de qué manera, cómo es que la Corte Suprema ha planteado la idea vinculante, ¿no? ¿Cómo puede ejercerse esta potestad? Y último, rápidamente, es en qué momento del proceso debe ejercer esta potestad. ¿En qué momento del proceso? Comencemos entonces. Miren, seguramente lo habrán notado, ya se ha mencionado, el problema general, formal, el planteado del 9º pleno casatorio es más o menos en estos términos. Si es posible analizar o declarar, se afirma, la validez de un acto jurídico que se presenta al formalizar, cuyo propósito es el otorgamiento de escritura pública en un procedimiento sumarísimo. En concreto es esto: si es posible que el juez pueda analizar la validez del acto jurídico que se pretende formalizar en un procedimiento sumarísimo. ¿Okay? Esa es la cuestión formal, que así se ha planteado. Sin embargo, desde el punto de vista procesal, ¿okay? Aquí hay un problema que creo que subyace claramente aquí, subyace y que merece ser analizado y reflexionado. ¿Cuál es? El problema de las potestades o de los poderes del juez que tienen y que el ordenamiento jurídico nacional, procesal y sustantivo le reconocen constantemente a nuestros queridos jueces. ¿Okay? Digo queridos jueces porque también he sido juez, así que debo andar con cuidado por ahí. Miren, seguramente ustedes lo han notado, es un lugar común en nuestro ordenamiento jurídico que al juez se le dota de ciertas atribuciones o potestades. Y esto está bien, el juez necesita dirigir el proceso, el juez es el representante del Estado para ejercer la función jurisdiccional. Es natural que se le dote de ciertas potestades, de hecho. Sin embargo, también se le reconoce ciertas potestades de oficio. A nivel de textos procesales, pero también a nivel sustantivo. A nivel de textos procesales, la mayoría de códigos procesales, especialmente los procesos no penales, entiéndase proceso civil, laboral, constitucional, etc., le reconocen unas ciertas potestades, cierta atribución de potestades ex oficio o de oficio. A saber, nulidad de oficio, prueba de oficio, jura novit curia, entre otras. Bastante cantidad de potestades. Ciertamente aquí hay un gran debate teórico respecto sobre cómo esto, por qué el legislador reconoció tantos poderes de oficio, ex oficio, porque ahí está el problema quizás, al juez. Y bueno, un sector de la doctrina dice, bueno, es que los códigos procesales nacionales, sobre todo los procesos no penales, se han inspirado en una visión del proceso publicística, una idea del proceso. La ideología que subyace a este reconocimiento de potestades al juez es la ideología publicística del proceso, ¿no? Esto estuviese bien, quizás, si es que entendiésemos que el proceso en su evolución, en la teoría del proceso y el derecho procesal en general, se haya quedado detenido en el tiempo. Porque de hecho la idea del proceso desde la óptica publicística es un momento en el tiempo de la evolución del derecho procesal. No es la idea contemporánea del proceso. La idea contemporánea del proceso es la idea de un modelo constitucional del proceso, y en todo ámbito los diferentes procesos.
Ahora, en un modelo constitucional del proceso, que es la idea contemporánea, como se le viene estudiando el proceso actual en general, no es injustificado tampoco, no es incompatible que al juez se le reconozca ciertas potestades de oficio. Además, en el contexto sustantivo, como si esto fuese poco, el reconocimiento de ciertas potestades, también en el derecho sustantivo, algo que no es muy usual y quizás no es muy coherente, también se le reconoce ciertas potestades sobre cuestiones más de derecho sustantivo. Una de ellas es, por ejemplo, no sé si sabrán, el juez puede declarar la nulidad de una relación matrimonial, de matrimonio de oficio. Dentro de un procedimiento puede advertir que hay una nulidad del matrimonio y lo puede declarar. Está previsto en el Código Civil. Otro de los supuestos de reconocimiento de atribuciones y potestades, este es un tema realmente apasionante para mí porque me he pasado bastante tiempo trabajando sobre las potestades de oficio, y justo a raíz de esta sentencia, cuando lo estaba leyendo, dijo, esto es genial, aquí está un terreno fértil a nivel jurisprudencial para examinar cuáles son los problemas de las potestades del juez ex oficio, de oficio, o iniciativas de oficio, como quiera llamarse. Y una más, el que precisamente da pie a este pleno casatorio, es decir, el reconocimiento normativo en una norma sustancial, no típico porque las potestades procesales deberían en general estar en el código procesal, en el código sustantivo. Quizás esto no puede ser un problema, aunque por técnica legislativa es inadecuado que debe estar ahí, debe estar en un texto procesal. No es una cuestión de derecho sustantivo, sino procesal. Pero supongamos que superamos esta discusión. El juez, artículo 220, segundo párrafo, se le reconoce la potestad ex oficio otra vez para pronunciarse sobre la validez de un acto jurídico dentro de un procedimiento. Ahora, esto de por sí no es un problema. El problema se suscita, y justo a raíz de este pleno casatorio, es que si esta potestad puede ser ejercida en un procedimiento muy particular al que el legislador del 93 le denominó procedimiento sumarísimo. Se tiene la idea, quizás muy genérica, porque no hay un estudio serio al respecto, de que el procedimiento sumarísimo se caracteriza, en principio, por ser un procedimiento, o la nota característica fundamental de un procedimiento sumarísimo es la rapidez. Creo que esto es muy notorio. Si uno revisa las reglas procesales, se ve que los plazos son cortos, los actos procesales se concentran, en fin. Esto conlleva, desde el punto de vista así como lo vemos en términos muy generales, inicialmente un aparente impedimento a que el juez de oficio pueda pronunciarse, ¿no? Se han dicho diversas cosas, y no solo a raíz de este caso, sino en otros casos también, en donde se pone en discusión que el uso de esta potestad podría desnaturalizar el procedimiento, ¿no? Un procedimiento rápido. Entonces, si el juez utiliza esta potestad, desnaturaliza, porque aquí no se ven estas cuestiones. Por la brevedad, por la rapidez, que es el procedimiento sumarísimo, no debería pronunciarse. Bueno, la Corte Suprema en este pleno dice que sí. Ya las razones han sido expuestas por el profesor Ariano, en la que dice, señala, sostiene, que se trata, en buena cuenta, y aquí viene el segundo punto que quisiera analizar. ¿Cuál es? La naturaleza jurídica, sí, naturaleza con esta expresión botánica que solemos utilizar los abogados. Naturaleza jurídica del procedimiento sumarísimo. Miren, aquí hay un problema de carácter terminológico, de nomen juris, que, como bien otra vez señalaba la profesora, por alusión respondo, por cierto, es que las clasificaciones o las tipologías que hace la doctrina, que hace la teoría, cualquier sector de la teoría, inciden de alguna manera en la opción legislativa de nombrar al procedimiento como un sector de la doctrina, así lo denomina. El legislador del 93 tuvo a bien denominar formalmente, dentro del grupo de tutela declarativa, especialmente la tutela de cognición, denominar o hacer las vías procedimentales de la tutela declarativa en tres. Un procedimiento largo, extenso, lato, al que denominó conocimiento, al que antiguamente llamamos ordinario, hoy conocimiento, y un procedimiento rápido, inmediato, para tutela de derechos que requieran pronta solución, ¿cierto? Al que denominó, en un exagerado superlativo del procedimiento sumarísimo, así como tal, sumarísimo. Es decir, sería, si sumario es rápido, sumarísimo, ¿qué debería ser más o menos? Súper rápido, ¿verdad? Vamos a ver los expedientes reales y los procedimientos sumarísimos son súper rápidos en realidad. Pero miren, esta forma de nominar, uso del nomen juris
normativo, el legislador, no responde a lo que en la teoría viene siendo clasificado los procesos. De hecho, los procesos declarativos se clasifican, una forma de clasificación, lo hice también en la sentencia, en alusión al grado de cognición, de dos maneras. Entonces, tenemos el texto normativo, procedimiento, conocimiento, bueno, me olvidaba del abreviado, aunque no se sabe exactamente qué es eso. Los modelos comparados entienden que hay un procedimiento urgente para el de la pronta, al que llamamos sumarísimo, y uno lato para los casos complejos que requieran mayor análisis o mayor grado de conexión. Y el intermedio, ¿cómo es que entendemos un procedimiento intermedio? Ningún sistema procesal comparado entiende un procedimiento intermedio, uno rápido y uno largo, no un procedimiento intermedio. Tenemos uno abreviado, que en el plano real, luego de tantas modificatorias, es igual que el de conocimiento. No, ese procedimiento abreviado, simplemente, creo yo, debería desaparecer. Pero más allá de eso, la doctrina, la teoría del derecho procesal, al momento de clasificar los procesos declarativos, lo hace en alusión a la cognición, porque de hecho esta cuestión de tipologías o clasificaciones depende de ciertos referentes. En alusión a la cognición habla de un proceso plenario y un proceso sumario. Se parece al sumarísimo en cuanto a las denominaciones, pero ¿cuál es la diferencia? Y esto lo explicó muy bien la profesora Liano en su participación como amicus curiae. ¿Cuál es? El proceso sumario, en la teoría del proceso, es un proceso que tiene limitaciones en la cognición, limitaciones de alegaciones y limitaciones sobre todo probatorias, y que las decisiones que se emitan en cualquier proceso sumario no tienen la calidad de cosa juzgada. Una revisión rápida nada más, formal, provisoria. ¿Qué significa esto? Miren, y un proceso plenario, contrario sensu, simplemente es un proceso en el que no se establecen limitaciones, ni a prueba, ni alegaciones, y las decisiones adquieren la calidad de cosa juzgada. Entonces, si tomamos en cuenta la clasificación de la teoría y la clasificación normativa, hay un grave problema, porque a veces ligeramente se piensa que el sumarísimo es el proceso sumario al que la doctrina refiere. Y en efecto, en esta sentencia se ha hecho muy bien, si algo bueno hay que resaltar ahí, en precisar que el procedimiento sumario no es necesariamente un proceso sumario. Repito otra vez. Clasificación normativa, Código Procesal Civil, conocimiento del grado sumarísimo, clasificación teórica de los procesos, plenario y sumario. El procedimiento sumarísimo, así superlativizado exageradamente, no es el proceso sumario al que la doctrina clasifica al proceso declarativo. O por lo menos no es en todos los casos. ¿Qué hay que saber para determinar que un procedimiento, sea conocimiento, abreviado o el nombre que le ponga el legislador, sea sumario o plenario? Hay que simplemente verificar si hay limitaciones graves, fuertes, a la prueba y limitaciones de alegaciones. Así de simple, nada más. Y es así que la Corte Suprema en este caso dice, bueno, el procedimiento sumarísimo, el nombre del procedimiento sumarísimo es en realidad, el procedimiento sumarísimo de otorgamiento de escritura pública, es en realidad no un proceso sumario. ¿Por qué? Porque el procedimiento de otorgamiento de escritura pública sumarísimo no admite limitaciones. Importante en cuál de los dos calzaría. En plenario, pero es un proceso plenario, pero rápido, pero pronto. ¿Okay? Ahora bien, esta cuestión subyace aquí un problema de carácter terminológico aparentemente inofensivo, pero miren las implicancias que ha tenido. La nota característica, estimados, para diferenciar cuándo estamos frente a un proceso plenario o uno sumario, no es la rapidez, como a veces se dice ligeramente. No es que un proceso sea más rápido pronto para calificarlo como sumario, por más que el legislador diga sumarísimo. Es en realidad las limitaciones de la cognición. Si ustedes advierten en cualquier procedimiento que tenemos nosotros de tutela declarativa, conocimiento del grado sumarísimo, limitaciones a la alegación y a la prueba, es un proceso sumario, así de claro. Y en efecto, bueno, la Corte Suprema ha dicho que es un procedimiento plenario rápido, pronto. Okay. Otra cuestión, la tercera, ya casi voy terminando, muy rápido, es de qué manera. Si la Corte Suprema ha dicho está bien, no hay ningún problema,
el juez puede analizar la validez, puede ejercer esta potestad ex oficio en un procedimiento sumarísimo, porque en efecto es un proceso plenario rápido. De hecho, rápido por los plazos, rápido porque hay una concentración de los actos. Básicamente por eso, porque no hay limitaciones a la cognición, o por lo menos para el procedimiento de otorgamiento de escritura pública, ¿ok? La gran pregunta es, ¿de qué manera es que el juez ejerce esta potestad? ¿Cierto? Y esto es una pregunta que siempre debemos hacernos, sobre todo cuando se tiene en cuenta casos en los que se aprecia el ejercicio de la potestad probatoria o potestad del juez. O probatoria, porque voy obsesionado con la potestad probatoria, espero que ya salga efecto de libro sobre este tema, pero la potestad en general, ¿cuál es? Y esto es una nota a resaltar, que se ha mencionado, es la necesidad del contradictorio previo, ¿ok? El contradictorio previo. ¿Qué significa esto de contradictorio previo? Miren, el contradictorio hoy, hablando de un modelo constitucional del proceso, es un elemento fundamental en toda decisión judicial. En toda decisión judicial. Sea esté previsto normativamente, sea que la doctrina lo haya desarrollado contemporáneamente, siempre es el baremo determinante si queremos entender al proceso desde una perspectiva constitucional. Si no, sigamos viendo el proceso desde una perspectiva publicística. El proceso hoy viene siendo entendido desde un modelo constitucional, ¿ok? Si esto es así, algo transversal hace que un proceso sea constitucional, entre otras cosas, fundamentalmente la necesidad del contradictorio previo, o como los italianos dicen, un contradictorio en sentido fuerte, ¿ok? ¿Esto qué supone, estimados? En el caso concreto de estos poderes de oficio, por más que se llame de oficio, no nos dejemos guiar por esta palabría de oficio que a veces estamos acostumbrados a entender que es un poder único, excluyente del juez, sin participación de las partes, ¿no? De hecho, en varios lugares he escuchado y he estado en varias sesiones en las que se ha dicho, bueno, todos los poderes ex oficio es del juez. Por eso se llama de oficio, es del juez. ¿Qué tiene que ver las partes en esto? Un craso error en el entendimiento de un modelo constitucional del proceso. Si entendemos que los procesos en general, en el derecho comparado, pero en el derecho nacional, debería entenderse ya que si es que un modelo constitucional admite que el juez tenga ciertas potestades de oficio, es porque de manera previa reconoce la participación de las partes. ¿Qué quiero decir? A contrario sensu, un modelo constitucional de proceso no podía resistir ninguna potestad del juez de oficio, si es que, incluso esta, si es que esto no supone la participación previa, ex ante de las partes. No después, sino antes. Y esto es un requisito fundamental en todos los ordenamientos en la que se le reconoce al juez potestades probatorias o potestades de nulidad o potestades sobre el tema jurídico de oficio y potestades sobre el tema también de analizar la validez del acto jurídico. Y por tanto, esto creo yo es algo que debe rescatarse. Una cuestión también análoga a esto conviene mencionar que es, por ejemplo, la última modificatoria sobre las pruebas de oficio. Y que abona en el sentido de que esto de oficio es cada vez menos de oficio y en realidad es, como yo lo veo, una simple iniciativa que tiene el juez. No un poder solo, excluyente, sin participación de las partes, sino un poder que supona previamente, por eso contradictorio previo, que el juez deba dialogar previamente antes de decidir sobre estas potestades. Por tanto, estimados, cada vez que ustedes vean esta palabría muy usual en el Código Procesal, pero también en el Código Sustantivo, a raíz de este caso se ha puesto en evidencia, de oficio ya no es más propio de oficio en el sentido literal, de oficio en el sentido de que suponga previamente la participación de las partes. Solo así se justifica todavía el reconocimiento de estas potestades, y si no, simplemente estas potestades serían, así de directo, inconstitucionales. Entonces, por tanto, miren, los italianos tenían un gran problema sobre esto. Era el problema de las famosas decisiones sorpresas, las decisiones sorpresas, o decisiones de terza vía, sobre todo las de unidades de su oficio. Es decir, las partes estaban tranquilos en sus casos, el abogado en sus despachos, y de un momento a otra, una nulidad de oficio, una prueba de oficio, una jura novi curia, un poder del juez sobre el tema jurídico de oficio.
sin que las partes sepan previamente absolutamente nada. ¿Y cuál era la justificación? Bueno, es un poder de oficio. ¿Qué tienen que hacer las partes aquí? Las partes van a saber después, ¿no? Un contradictorio en sentido débil, decían. Y esto, de hecho, ha pasado varias veces cuando he hablado en alusión al tema probatorio, y muchos jueces en algunos seminarios decían: doctor, nosotros siempre hemos aplicado el contradictorio en tema probatorio, por ejemplo, cuando el juez usa esta prueba de oficio. ¿Y cómo? Bueno, sacamos la resolución y notificamos a las partes. Ahí está el contradictorio, me dicen. Contradictorio, sí, pero un contradictorio en sentido absolutamente débil. Esto no es el contradictorio acorde a un modelo constitucional. El contradictorio, y que conviene mencionar, es el contradictorio que precisamente la Corte Suprema felizmente ha dicho y ha establecido en esta sentencia. Tenemos el referente normativo para los poderes del juez sobre el tema probatorio, pero también ahora la Corte Suprema ha dicho que debe hacer previa, contradictorio en sentido fuerte, no un sentido débil, no es una acción y reacción. Y aquí una cuestión también fundamental, ya casi voy terminando, en serio voy terminando. ¿Cuál es? Que el juez sea también un involucrado en el contradictorio. Una nota importante que hay que considerar en todos los poderes de oficio. El juez no es un descomprometido en el tema del contradictorio. El contradictorio en sentido fuerte, estimados, es un contradictorio entendida como un derecho de influencia y un deber de debate. ¿Quién dirige el debate? El juez. El juez es un comprometido, no es una acción y reacción, no es solo notificar a las partes y listo, lo que diga el demandante se corre tras lo demandado. Eso es contradictorio, como en alguna ocasión alguien me mencionó. Eso no es contradictorio. Ahora, el contradictorio, como derecho fundamental procesal, implica que el juez también es un comprometido en conducir, en dirigir el contradictorio. Él también es un destinatario del contradictorio, no solo las partes. Él tiene el compromiso de prever el contradictorio previo para cualquier decisión, pero sobre todo estos poderes que son tan riesgosos, ¿ok? Entonces es algo que debe también mencionarse y debe extenderse, desde mi modesto punto de vista, en todas las ocasiones, nulidad de oficio, prueba de oficio y en todos los supuestos. De hecho, en la prueba de oficio ya normativamente se ha incorporado, ¿no? Para felicidad de algunos. Pero luego siempre, como dicen, echa la ley, echa la trampa, los jueces a veces dicen: si aplicamos el contradictorio, sacamos la resolución y notificamos a las partes. Eso no es contradictorio, eso no es un proceso en la que el diálogo sea el referente fundamental en las decisiones. Punto final. ¿En qué momento? ¿En qué momento? La Corte Suprema ha dicho, bueno, ¿en qué momento se debe ejercer esta potestad? Si es en primera instancia, antes del saneamiento. Si se advierte después, en una audiencia complementaria. Pero si es en segunda y en Corte Suprema, nulidad de sentencia, señores, y se acabó. Como bien hizo en el caso concreto, la Corte Suprema declaró nulo y que se encargue el juez de primera instancia. Estimados, esta es una práctica jurisdiccional totalmente nociva en aras de un modelo constitucional del proceso y sobre todo en aras de un plazo razonable del proceso. ¿Por qué? ¿Qué implica la nulidad de sentencia? Volver a foja cero, regresar a primera instancia después del tiempo transcurrido. Miren, si tomamos como referencia la modificación sobre las pruebas de oficio, ahí hay muchas cosas interesantes que podemos tomar para toda la potestad de oficio. Se ha expresamente proscrito, prohibido la nulidad de sentencia. Si el juez en segunda instancia advierte que hay un problema de insuficiencia probatoria y quiere utilizar la prueba de oficio, esta debe hacerse en la misma segunda instancia. Caso concreto del noveno pleno caso, la Corte Suprema dice: si el juez advierte en segunda instancia la necesidad de revisar la validez del acto jurídico por este procedimiento de otorgamiento de escritura pública, remita a la primera instancia, nulidad de sentencia. Y es más, reconoce expresamente que si es en la Corte Suprema, otra vez, nulidad de sentencia. Imagínense ustedes todos los problemas, no solo de tiempo, sino de predictibilidad y de seguridad jurídica que están en juego a raíz de esta práctica. Sin contar, de hecho, que esta puede ser una excelente excusa, ¿no? Una excelente justificación para que los jueces de segunda instancia no revisen el tema de fondo, simplemente adviertan segunda instancia a primera. Corte Suprema, una cuestión de las que estamos viendo, nulidad de sentencia y que revise el de primera instancia. ¿Okay? Sin de hecho considerar eso, que a veces se ve claramente. ¿Qué hacemos, estimados? Pensemos antes de ver estas cuestiones, fundamentalmente
creo que una máxima importante que debemos considerar y que subyace en este caso, pero en todos los casos en que el juez se le reconoce poderes probatorios de oficio, poderes sobre el tema jurídico de oficio, poderes sobre la nulidad de oficio, en general poderes ex oficio. ¿Cuál es? El problema de los poderes es el problema de sus límites. Muchísimas gracias.